Vamos a leer en las Escrituras y el pasaje está en Isaías 51. Isaías 51. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí vamos a empezar en versículo 1. Entonces, un poco más allá de la mitad de la Biblia, Isaías 51 dice: Escuchadme los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados, el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque no era más que uno solo. Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará el Señor a Sión, consolará todas sus ruinas. Cambiará su desierto en un Edén y su tierra estéril en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y cánticos. Estad atentos, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Muy cerca está mi justicia. Ya ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. En mí esperan los de la costa, en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como el humo, y la tierra se envejecerá como un vestido. De la misma manera perecerán sus habitantes, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Escuchadme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis las afrentas humanas, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a un vestido los comerá la polilla, como a la lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, mi salvación de generación en generación. Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo del Señor. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que despedazó, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión con cánticos, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrá gozo y alegría, y huirán el dolor y el gemido. Yo soy yo quien os consuela. ¿Quién eres tú para tener miedo a un simple mortal, a alguien que se consume como el heno? ¿Ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Todo el día sin cesar has temido el furor del que aflige cuando se pone a destruir. Pero ¿dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será puesto en libertad pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus olas, soy tu Dios, y mi nombre es el Señor de los ejércitos. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te he cubierto, mientras extiendo los cielos, echo los cimientos de la tierra, y digo a Sión: pueblo mío eres tú. Bueno, hemos pensado en esta mañana acerca de nuestra seguridad en el Señor. Y quiero preguntar una pregunta para empezar. ¿Cómo enfrentas la inseguridad? Todos nosotros vivimos la inseguridad, sea al nivel física, podemos decir, de cómo
se planea la vida hoy en día, que yo puedo decir, y con sinceridad, Dios mediante, porque no sé, Dios sabe, pero yo no sé cómo planear ciertas cosas. Estoy intentando planear, por ejemplo, con iglesias en Inglaterra en 6 meses una visita, pero la mayoría de ellos tampoco pueden contestarme porque solo tienen una reunión una vez en la semana y lo demás es difícil, y especialmente congregaciones con personas mayores, donde tienen que obviamente hacer más precaución, y luego dicen, hay una nueva brote del COVID y cómo nos viene de la África. Y esto que parece que vence varias de las defensas que pensábamos que tuvimos por la vacuna. Entonces, si esto no fuera suficiente, solo para hacerte peor, poner el YouTube, el Facebook y mirar varios complotes que algunos piensan que se han montado y las falsas noticias que están mezclados, y una persona incrédula va a estar ahí nervioso. Y estoy hablando del nivel cívica, de social, política de este momento. No tenemos confianza en nuestros políticos, etcétera, etcétera. Y luego hay las inseguridades de siempre. Bueno, tú notas que hay personas que están inseguros y cuando están inseguros hablan más. Y hay algunos que para limitar el daño, cuando están inseguros, dicen menos. Entonces ya, mejor callarme, ponerme en un rincón. Normalmente la inseguridad hace que las personas hagan menos. Entonces un amigo me escribió el otro día y decía, bueno, mira, con la situación yo voy temblando al lugar de trabajo las veces que me requieren estar allí, pero mayormente no hagamos vida social, está hecho en casa. Entonces así nos limitamos, y lo que tenemos aquí en Isaías 51 es una persona, un pueblo limitado por consecuencias de sus propios actos, pero limitado por el momento de la historia que vive. Y el Señor les habla, y hay muchos tonos de voz que el Señor usa en Isaías. Algunos son de mucha inspiración, y llegamos a las Navidades y vamos a sacar nuestras grabaciones del Mesías y vamos a escuchar algunos de estos versículos puestos en la música. Maravilloso, pero también hay momentos de juicio, hay momentos de ver el horizonte muy lejano de la historia también. Pero este capítulo que estamos mirando, si podemos ya poner el clic, así, a ver. Bueno, entonces, este capítulo que estamos viendo es un capítulo de consuelo, pero es consuelo en un contexto. Y si hay, y siempre lo digo al principio de mi mensaje, porque algunos dicen, bueno, a las 2 todavía no estaba concentrando en lo que decir Ken. Entonces, por lo menos a las 12:30, quiero que fijéis en una de las exhortaciones que está aquí en capítulo 51. Y está ahí en el primer versículo. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Esto es un mensaje del Señor por medio del profeta al pueblo de Israel en primera instancia. Y siempre cuando interpretamos las Escrituras es importante decir a quién hablaba Dios cuando primero dio este mensaje. Luego hay otras aplicaciones, por supuesto. Pero lo importante es decir, en primera instancia, Dios está hablando a Israel, una nación privilegiado por una parte, pero una nación también disciplinada precisamente porque habían fracasado en la misión de ser el mostrador de Dios al mundo. No estaban dando una buena fama a Dios. Y Dios pone su mano de disciplina con invasión
con avasallar la nación por dispersarlos, pero no abandonarlos. Entonces, algunas personas piensan porque Dios usa las circunstancias para disciplinarnos, que Dios nos ha abandonado. No, las dos cosas no van juntos. Y entonces, el mensaje principal es que hay que mirar la roca. Y yo agradezco un profesor que tenía hace muchos años, muy de pasar, se llamaba Alec Motyer, que publicó, en su vejez, publicó un libro. Su gran especialidad como profesor de la Biblia era Isaías, y publicó un libro que tenía el título Mirad la roca, porque él quería ver lo central de esto. Bueno, entonces, y esto no es de opio. Creo que era Lenin que decía que la religión es el opio del pueblo. Muchas veces cuando hablamos de consuelo, es, bueno, si te duele la vida, aquí hay un calmante, ¿vale? Pues no, hay dos maneras de enfrentar el dolor. Uno de ellos, por supuesto, es tomar calmantes. Y luego te estropeas otras cosas en el camino, tienes el estómago hecho chungo, etcétera, etcétera. Pero la otra manera es despertar, ejercer, y algunas veces esto supera. No es porque el dolor se va, pero por lo menos se vence. No es el centro del enfoque. Y hay muchas personas que hoy en día, en vez de decir, bueno, vamos a quitar el dolor, hablan en el inglés de pain management, es el manejar el dolor. El dolor no se va, pero hay consuelo, hay algo que realmente se dirige para poner nuestra atención en otra parte. Entonces, hay aquí en esta sección, no hemos leído todo, pero hay esto de despertar. Hay tres despertares que Dios lanza al pueblo. En versículo 9 leímos uno de ellos, y ahí el despertar está dirigido al Señor. Luego hay un despertar en versículo 17 que se dirige al pueblo de Dios, representado por la ciudad de Jerusalén. Y luego, si sigues leyendo en Isaías 52, versículo 1, hay un tercer despertar que se dirige a Sion y apunta al poder de Dios que viene por este consuelo que Dios está dando. Entonces, si os hago dormir hoy, es fallo del predicador, pero el pasaje no es para hacernos dormir, ¿vale? Entonces, vamos a mirar tres cosas principalmente, y en esto me tengo que agradecer a otro antiguo profesor misionero aquí en España, Carlos Morris. Carlos tenía fama de siempre dirigir todo por una serie de cosas aliterativas, como vais a notar, pero el bosquejo del mensaje venía de Carlos, y en la última vez que le vi, decía, oye, ¿tienes mi comentario sobre Isaías? Y me pasaba ese comentario, y todo el comentario de Isaías no está publicado aquí en España, es aliterativo. Entonces, bueno, esto por supuesto me llamaba la atención. Bueno, pero el capítulo realmente, a pesar del esquema de Carlos Morris, tiene este contenido. Primero hemos leído que hay una mirada hacia el pasado. Cuando estamos en una situación de inseguridad, tenemos que decir, ¿cómo ha obrado Dios hasta aquí? ¿Qué es la evidencia? No solamente de la fe, sino de la experiencia de la fe que tenemos como personas y como pueblo. Entonces, esto es una primera mirada. Y luego, gran parte de este consuelo que hemos leído en versículos 3 a 10 está apuntando a ser agradecidos
en la actualidad, en el presente. Muy importante recordar que los que han sido salvos por el Evangelio marca una diferencia con el mundo incrédulo. El mundo incrédulo, según el apóstol Pablo en Romanos 1:18, ni reconoce a Dios como Dios, ni está agradecido. Entonces, para nosotros es agradecerle. Ahora, algunas culturas hacen el agradecimiento parte de los buenos modales. Yo recuerdo cuando venía a España y decía gracias a todo el mundo, y todo el mundo te miraba un poco de reojo. Y dice, bueno, no, de nada. Entonces ya a los españoles no siempre les parece necesario decir gracias. Están agradecidos, pero no decirlo verbalmente. Entonces piensan que los anglosajones son un poco hipócritas y por decirlo realmente no son muy sinceros. Entonces, bueno, alguien me contó después de 10 años de decir gracias en español que era como pensaba de los ingleses y su manera de siempre agradecer todo con gracias. Bueno, y luego hay una tercera sección y es que hay seguridad para el futuro. Es decir, que si Dios es Dios, si ha mostrado cómo era, nos ha dado motivos por su manera de actuar en nuestras vidas ahora, entonces hay una seguridad con que podemos contar para el futuro. Entonces esto es los versículos 11 a 16. Entonces, ¿puedes pasar? Qué bien, que es mejor. Algunos hacen guitar, yo lo hago así. Bueno, no te duermas. Bien, entonces estamos con la mirada al pasado. Y esto tiene mucho eco cuando leemos lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 tiene que contarnos de la fe de Abraham. Pero podemos decir que el Señor es, la exhortación es mirad la roca, pero mirad la roca por razón, no es por fijarnos en algo solamente porque otra persona insiste. El profeta dice, mirad la roca porque es la roca que ayuda y se dirige a personas que tienen una fe. Habéis visto que dice, escuchad los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor. Son personas con el corazón dispuesto a confiar y tienen que mirar quién les ayuda. Y dice, los que buscáis al Señor. Y no, bueno, tal vez empezamos en una cultura religiosa a utilizar el término Señor casi para todo. Y esto tiene sus peligros, como Jesús decía. No todos que me llaman Señor, Señor, entrarán en el reino. Pero aquí el profeta ve claramente personas que sí saben que la persona que va a ayudarles, la persona que es capaz de ayudarles, es el Señor Todopoderoso, no cualquier Señor. Y luego mira un poco a cómo el Señor siempre ha obrado de la misma manera. Entonces, no solamente es mirad la roca, sino mirad la piedra de donde fuisteis cortados. La idea de la cantera. Yo no soy muy experto en esto. Hay que consultar a Eliezer sobre canteras y todo lo demás. Pero recuerdo en mi niñez que cada día, más o menos sobre las 11 de la mañana, había, bueno, en la distancia había una sirena y según el sonido y la dirección del viento en aquel día, y había un pequeño terremoto. Y esto era la cantera local que tenía una explosión casi todos los días para sacar roca. Pero
Bueno, lo siento, sí. No vas a quitar mi siroco aquí. Es que tengo la cabeza muy caliente, los pies helados, pero ya que... entonces, entonces, en esta cantera había esta explosión, pero esto era hacer más o menos gravilla para la carretera. No era lo que tenían que hacer en otra cantera muy cerca de donde sacaron todas las piedras que construyeron los puentes de Londres. Y era granito, no sé cómo se llama. ¿Esto es granite? Sí, granito. Y era y tenían que hacerlo con taladro y luego con sierras especiales. Y estos fueron piedras muy grandes y sigue existiendo esta cantera hasta hoy. Entonces, la solidez de lo que Dios hace, porque cuando hace una cosa, lo hace bien. Esto es la implicación de esta figura de cantera. No es que nosotros somos hecho material muy sólido, no. Es realmente la fe en el Señor que nos da esta solidez. Entonces, y luego tenemos la razón de esperanza, porque hay una referencia aquí a Abraham y a Sara. Entonces, dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, y esto es un poco como en primero de Pedro, segundo de Pedro, lo siento, donde hace referencia a la fe de los dos. Normalmente hay más énfasis en Pablo en solamente Abraham, pero aquí había esta familia de fe y como Pablo nos enseña, son los precursores, los antepasados de todos que tienen fe ahora en Jesucristo. Y ellos tenían una relación de bendición, porque vemos que dice, cuando no eran más que uno solo, la soledad, el sentido que nunca nada va a pasar para cambiar nuestra situación. Bueno, cuando llegas a 99, 100 años, supongo, bueno, una cosa es que no tienes tanta competencia de compañeros, porque la mayoría han fallecido, pero la otra cosa es que, bueno, si algo no ha pasado para estos años, dices, bueno, no va a pasar. Yo recuerdo, creo que algunos recuerdan al vecino Félix, que de vez en cuando venía a nuestro culto, y le pregunté en su último cumpleaños, y decía, bueno, ¿qué planes tienes, Félix? Y dice, bueno, con 91 años no hacemos planes de 5 años. Entonces, esto es normal, pero aquí está apuntando a Abraham, que realmente llegó a ser padre de naciones cuando era uno solo y con aquella edad. Y la relación de bendición, hay 3 cosas aquí que dice, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Es decir, que cuando Dios dice que va a hacer algo y es Él que garantiza lo que va a hacer, entonces lo hace. No solamente llama, sino bendice. Es decir, que Dios va más allá de las circunstancias. Es decir, que hay ciertas cosas que en la providencia de Dios ocurren y nos favorecen. Y podemos decir, esto es la bendición de Dios. Pero realmente la bendición de Dios es más que solamente ordenar circunstancias. Es añadir de una forma manifiesta que Él está presente en aquellas circunstancias. Y entonces esto es la bendición. Y la bendición no era solamente una cosa que se dirigió a Abraham y Sara, sino era la multiplicación más allá de su generación. Por supuesto, ellos no vivían para ver más que el heredero Isaac, pero vieron esa generación, vieron lo imposible.
en su propia generación y de haber aguantado con fe hasta aquel punto, el Señor multiplicó y cumplió todo lo demás de su promesa para su nación. Pero el hecho que la constelación menciona a Abraham y Sara es una manera indirecta de decir, oye, esto no es solamente va por vosotros, que lo que Dios hace o hizo en el pasado, en este caso, es para el beneficio de muchos más, porque llegó a ser padre de naciones. Entonces, esto es la mirada al pasado. Vamos al siguiente, los versículos 3 a 10, cuando entra para hablar del agradecimiento en el presente, de lo que Dios está haciendo. Y notamos en este pasaje que dice, estad atentos a mí. Versículo 4, ¿sí? ¿Y dónde más lo dice? Estoy seguro que lo dice más en este pasaje. Dice, escúchame, versículo 7. Es que tengo una versión aquí que no dice lo que dice en la Reina Valera de siempre. Esto es la última versión. Siguen vendiendo diferentes versiones para que tengamos que hacer comparación, que lo que han perdido de uno y metido en otro. Pero en este pasaje hay varios llamados a no solamente despertarse, sino de prestar atención a lo que Dios está haciendo. Entonces, es muy importante. No vamos a estar agradecidos sin prestar atención a la mano del Señor. Y muchas veces somos un poco como los pajaritos en un nido. Estamos ahí esperando que se caiga la bendición en la boca, pero realmente no mantenemos la atención en lo que el Señor hace. Pero en versículos 3 y 4 vemos que hay un consuelo que está prometido. Consolará el Señor a Sión, consolará todas sus ruinas. Entonces aquí hay un realismo. Esto no es un consuelo, un opio que ignora la situación, sino un consuelo en medio de una situación de ruina. Cambiará su desierto en un Edén. Recordamos cómo era el Edén, que era realmente el paraíso terrenal. Y dice que esto puede volver a ser así, aunque lo que ven alrededor es una tierra estéril, pero puede llegar a ser el huerto del Señor. Y describe también un cambio de ambiente, donde hay alegría y gozo, alabanzas y cánticos. Entonces hay un consuelo que está prometido, hay un cambio que también está anticipado en versículos 5 y 6, porque dice, muy cerca está mi justicia, que ya ha salido mi salvación. Recuerdo un perro terrier, que siempre para mí presenta la figura de estar atento a algo. Y cuando su dueño quería realmente tenerle en el cúspide de atención, decía, gatos. Y el terrier. A ver. Entonces, pero aquí lo que el Señor dice para ponernos en el cúspide de la atención es, dice, muy cerca está mi justicia. Y justicia, ¿no? Es poner las cosas en su sitio, según el plan de Dios. Esto es la justicia aquí. Muy cerca está mi justicia. Ya ha salido mi salvación. Y estos son 600 años antes de la venida del Mesías, pero está hablando de la venida del Mesías. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y dicen, bueno, pero Jesús llegó y el juicio todavía no ha salido, el juicio final. Pero sí, Dios iba manejando todas las cosas
que mueven las naciones. Desde el momento de salir esta profecía y mucho antes, y sigue haciéndolo. Y el centro no ha cambiado, el centro sigue siendo Jesús, esta salvación tan cercana. Y luego dice que esto va a tener un efecto para todo el mundo. Y aquí poéticamente dice, en mí esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Y la costa no es la Costa Brava, costa mucho, no, las costas de España, no en este sentido, pero la costa, en términos de la profecía en la Biblia, es que Dios marca los límites. Recordamos que en la creación hubo tierra y mar. Y era Dios que definió las fronteras de la tierra y el mar. Y entonces, exactamente en un mundo ordenado por Dios, a pesar de las apariencias, este mundo ordenado por Dios finalmente va a estar pendiente de él. Entonces, hay este cambio anticipado en versículos 5 y 6 y está apuntando a la inauguración del reino y apunta a que Cristo viene y vino. Y desde el momento en que Cristo estaba y empezó su predicación y dice, el reino de Dios ha venido. Entonces, hay dimensiones del reino de Dios que solamente vamos a ver cuando Dios convierte los reinos de este mundo en el reino de su Hijo amado. Y va a controlar todo. Pero, mientras tanto, somos personas pendientes de Jesús, su presencia cercana. Entonces, esto es el cambio que debe anticipar. Recuerda el terrier, gatos. Entonces, hay una anticipación, pero esta anticipación nos mantiene en los puntos del pie o de vez en cuando ya flaquea nuestro interés. Recuerdo una visita a España y le ofrecí llevar a Ferrol. Y desde Madrid a Ferrol en coche, bueno, es un viaje, ¿no? Aún todavía con la autopista. Y él, claro, que tenía bastante anticipación, subimos por el túnel del Guadarrama y luego a Ávila y luego llegamos más o menos sobre el nivel de Benavente y estaba dormido y de vez en cuando levantaba la cabeza y dice, ¿hemos llegado todavía? Dice, no, falta un poco ya. Entonces, la anticipación nuestra es un poco así, que salimos en el viaje con Jesús, con mucha anticipación, pero luego, después de las emociones, llegamos a ciertas llanuras donde decimos, ¿hemos llegado? No, pero hay que anticipar que Él sigue obrando en este mundo para cambiar generación tras generación a reconocer su reino. Y esto requiere un coraje, como versículos 7 y 8 nos recomiendan. Dice, escuchadme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis las afrentas humanas, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque dice, mira, hay muchas cosas que van en nuestra contra. Vamos a entrar en el reino por medio de muchas tribulaciones, dice el apóstol Pablo a su generación. Pero aquí el profeta dice, mira, estas cosas son cosas que parecen tan sólidos en su momento, pero van a más o menos fragmentarse y caer en trocitos como las cosas atacadas por la polilla. Entonces, tenemos que tener el coraje de decir, estas cosas en que el mundo pone su confianza, tenemos que decir, bueno, esto no va a durar. Tenemos que servir al Señor, que es lo duradero. Dice, mi justicia permanecerá perpetuamente, mi salvación de generación en generación. Hay personas que manejan las cosas y dicen, no, esto es en
¿qué tengo que invertirme en este momento? Pero Dios dice, pon tu confianza en que yo hago lo bueno y tú haces lo correcto para ahora. Y esto va a servirte perpetuamente, no va a caer en trocitos dentro de poco. Y luego también tenemos una descripción de una cubierta prescrita. Yo estaba mirando el esquema de Carlos diciendo, ¿qué cubierta prescrita? ¿De qué habla? Porque tenía que empezar con fe. Entonces, pero no, describe una cosa de una forma poética de cómo Dios ha salvado. Y entonces está diciendo, Dios lo hará otra vez. Por esto, esta exhortación dirigida a Dios no es porque Dios tiene que despertarse, pero que Dios se manifiesta en la historia y dice, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados, ¿no eres tú que despertó a Rahab? Y aquí no está hablando de la mujer prostituta que llegó a ser uno de los antepasados de nuestro Señor, humanamente hablando, sino está hablando de Egipto. ¿Vale? Entonces desperezó a Rahab cuando el poder político, militar, se alzó tras un pueblo aparentemente esclavizado, huyendo, y finalmente, ¿quién salió mal de aquel encuentro? ¿Quién era herido? El dragón. El dragón muchas veces usa en las figuras de las escrituras como aquel que amenaza, intenta destrozar el pueblo de Dios. Pues aquí es Dios que lo hizo. ¿No eres tú el que secó el mar? Entonces, cuando parece que el enemigo tiene todo cubierto, todo cerrado, entonces Dios obra para decir, no, esta manera está totalmente, destrozado y nada se puede estorbar el plan del Redentor. Entonces, secó el mar, las aguas del gran abismo, transformó en camino las profundidades del mar para que pasaron los redimidos. Finalmente, las únicas personas que están servidas por los vaivenes de la historia son los redimidos del Señor. Y la historia lo demuestra. Vale, pues entonces vamos a pasar a la siguiente. Estamos progresando, esto está bien, ¿no? Bueno, versículos 11 a 16, porque ahí habla de la seguridad para el porvenir. Y hay versículo 11 que, en inglés por lo menos se ha convertido en un cántico, pero es un cántico, pero es un cántico de victoria. Dice, ciertamente volverán los redimidos del Señor. Ahora, la experiencia de la mayoría de la nación en el momento de recibir esta profecía era de exilio. Entonces, el retorno era a su tierra, a Sion, pero que no iban a volver de cualquier manera. No era como Noemí cuando tenía que volver después de los años de hambre a su pueblo. No, esto es una vuelta con cánticos de triunfo, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y todos nos gustan las fiestas, pero aquí hay algo más que gozo y alegría, porque dice, huirán el dolor y el gemido. Es decir, que las cosas que causan el dolor no van a estar allí. Muchas veces nuestras fiestas son un mecanismo de huir de estas cosas, pero aquí la diferencia es que estas cosas han sido enfrentados y derrotados. Entonces es una fiesta de victoria. Entonces hay el regreso de regocijo para los redimidos, que está bien, todos estos R's. Bien, entonces, y es una figura del reino pleno, cumplido, que va a ser nuestra experiencia. Todos nosotros, en cierto sentido, estamos fuera de lugar en este momento.
pero el reino es el regreso de los que el Señor ha redimido a su verdadero hogar. A reconocer que hay un sitio que nos pertenece, aunque en nuestra experiencia humana nos sentimos fuera de lugar. Entonces, la otra cosa de versículos 12 y 13 es que hay un consuelo de Dios para los cautivos. Y nos lleva a reconocer a quien nos crea, quien nos consuela y quien conquista a nuestro favor. Entonces, él dice que soy yo. No es que solamente que las circunstancias han combinado para favorecer algunas cosas, pero dice que Dios usa las cosas que pasan a su pueblo y a cada uno de nosotros para consolarnos. Pero algunas veces tememos, nuestra incredulidad no ve tras malas circunstancias motivos de consuelo. Pero por esto dice, yo soy, este título del Dios eterno que Jesús usa varias veces, particularmente en el Evangelio de Juan. Yo, quien os consuela. ¿Quién eres tú para tener miedo a un simple mortal? Tantas veces las cosas que otros nos han hecho, son las cosas que nos crean complejos, nos crean temores que pueden durar toda la vida. Pero aquí hay una exhortación a dejar detrás la incredulidad. Porque dice, ¿quién eres tú para tener miedo? Que si yo soy el que te consuela, ¿cómo es que tú luego decides tener miedo a un simple mortal, a alguien que consume como el heno? Es decir, lo que los salmistas tantas veces dicen, las personas como la flor del campo. Un día está, otro día no está. El viento pasa por encima, no está. Y así son las personas que muchas veces nos enfrentan, nos causan enfocar nuestra atención en ellos, cuando realmente es el Señor que nos consuela. Y entonces es que el Señor nos llama la atención sobre dónde está nuestro enfoque. Y tanto de nuestro enfoque está en el horizontal, pero aquí hay otra dimensión que dice, mírame a mí, la roca. Yo soy el que te consuela. Y entonces, y para más, versículo 13, ¿ya? Te has olvidado del Señor. Entonces, si no tomas la directa del versículo 12, pues, ¡bam! El versículo 13 dice, el Señor, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. No es solamente tu hacedor en yo y mi mundillo. Esto es, tu hacedor es el Señor del universo. En este sentido, hacedor. Tu hacedor, pero el que extendió los cielos y fundó la tierra. Todo el día, sin cesar, has temido el furor del que aflige cuando se dispone a destruir. ¿Por dónde está el furor del que aflige? Dice, estas son cosas que pasan por encima. Pasan y dejan sus marcas, humanamente hablando, sí. No vamos a negar la realidad del dolor y la tristeza que nos invade. Pero finalmente, cuando estás frente a la eternidad, ¿dónde está el furor que te aflige? Entonces, esto otra vez es medir las cosas de una forma muy diferente. El consuelo es del Señor para todos, pero vemos que el Señor se pone de parte de los oprimidos. Entonces, la tercera parte, la omnipotencia de Dios para los oprimidos, en versículos 14 a 16. Entonces, el agobiado, el preso, será puesto en libertad pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan.
Algunas veces es como aquellos pobres que fueron liberados de los campos de concentración. Las tropas aliadas llegaron, las guardias ya habían abandonado los campamentos, pero no llevaron a nadie dejaron personas que eran esqueletos andantes, muchos con mucha enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, todavía esto tiene un impacto para nosotros, porque vemos personas andantes todavía con vida, pero no con mucha vida. Bueno, la guerra no había terminado. Esta liberación ocurrió unos meses antes de terminar la guerra en Europa. La reacción de los soldados, los primeros allí, era tomar lo que tenían y darlo. Pero aquí hay algo mucho mejor. El que da liberación es el que da sustento. Y esto es importante. Dios no ha dicho, bueno, ya os declaro libres porque Cristo murió en la cruz. No, Dios da un sustento y esto es la obra de su Espíritu Santo. Entonces no morirá en la mazmorra. Muchas de estas personas, es sorprendente, pero todavía hablan de víctimas de Shoah, como los judíos lo llaman, y bueno, están muriendo con 98, 99 años. Sobrevivieron todo este tiempo, pero no solamente llegaron a tiempo para liberarlos, sino para devolverles y sostenerles con vida. Y así es la obra de Dios por la salvación de Cristo. Entonces, Dios libera, reconoce a quien ha liberado y en este sentido dice que mi nombre es el Señor de los ejércitos, es decir, que da cierto reconocimiento a lo que ha hecho, pero luego, en este caso, está hablando con su siervo, entonces dice, en tu boca he puesto mis palabras, pero en cierto sentido, Dios se revela. Cuando Dios libera y sostiene, también revela cosas, pone palabras y esto es para sostenernos. ¿Las palabras de Dios te sostienen o solamente como yo con máquinas en la casa, siempre si fallan, yo saco el manual de instrucciones y lo doy a Allison para que lo arregle? Entonces, sí. Entonces, algunas veces la Biblia es así para nosotros. La vida se estropea y luego miramos la Biblia a ver cómo podemos dirigirnos. Pero esto aquí de tener palabras en la boca sugiere un sustento más inmediato que un kit de emergencia de vez en cuando. Y lo que es más, dice, con esta referencia otra vez a su obra como hacedor, que da poder. Con la sombra de mi mano te he cubierto. Recordamos que esto es la manera muy general, muy modesto de hablar de cómo el Señor fue concebido como bebé, cubierto con la sombra. No nos da más detalle, pero indica el poder de Dios obrando. Y estas cosas hace Dios para darnos seguridad que se extiende hacia el futuro. Bueno, entonces la interpretación profética no es para todo el mundo. Algunos dicen, bueno, tengo un estudio mañana en Apocalipsis, entonces esto fue pan comido en comparación. Pero el hecho es que la profecía, y particularmente este mensaje del profeta, mira hacia la obra
de Cristo. Entonces quería terminar, si tenemos la última parte de esto, es como nuestros libros de texto cuando yo estaba en el instituto, era, especialmente en la matemática, era que tenían las respuestas al final de todos los ejercicios que tenías que hacer. Pero como comentaban nuestros profesores muchas veces, era curioso como tuvimos todas las respuestas correctas, pero no hubo ninguna conexión entre el problema y la respuesta que habíamos puesto. Ahí estaba sugiriendo sutilmente cómo hay que hacer con los adolescentes que habían copiado la respuesta del final del libro. ¿Vale? Entonces, debemos evitar esto como creyentes, no solamente leyendo en el Antiguo Testamento y entendiendo la anticipación de lo que está en el Nuevo, sino viendo que Dios nos dice, uy, tienes un problema, toma. Entonces, y hacer estas conexiones. Entonces, algunas conexiones con lo que hemos visto en Isaías, que normalmente la roca en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Uno de los ejemplos está en el número 1 allí, la salvación cercana de Cristo. Pablo, cuando habla de la historia de Israel en 1 de Corintios 10, dice, bueno, estas cosas en aquel momento está hablando del peregrinaje del pueblo en el desierto, os ha contado por vuestra amonestación y también dice que la persona que les acompañaba en todos sus vaivenes, en sus aciertos, sus rebeliones, para luego revelarse, era Cristo. Y dice, esa roca era Cristo. Entonces, esto es una de las respuestas que tenemos que conectar con Isaías. Segunda cosa, el fundamento para la fe que salva está profetizado varias veces en Isaías, particularmente un versículo que se usa bastantes veces está en Isaías 28:16. Dice, por eso el Señor dice así, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que crea no se tambaleará. Dios nos da un consuelo. El consuelo es que nuestra mayor posesión es Cristo, y el que cree en Cristo y le sigue por todas las circunstancias no va a tambalear. No va a estar, bueno, puede tener sus momentos, pero no va a tambalear, no va a ser una persona insegura. Entonces, esta piedra probada por su propio sufrimiento, angular, es decir, que no es una piedra más, es esencial para la estructura de nuestra vida, preciosa, porque Dios nos va revelando su valor, y de simiente estable. Es que la historia, la experiencia revela que nunca ha fallado a nadie. Todo esto apunta a Cristo. La tercera cosa es que conecta con la cruz, que aquella misma piedra fue rechazada. Y por esto tenemos la otra escritura más repetida en la predicación de los Hechos de los Apóstoles, es en Salmo 118 y 22. Y recordamos que Pedro lo usa bastante. No sé si era porque el Señor decía a Pedro, tú eres Pedro, la roca. Pero es curioso que Pedro lo usa tanto en su predicación en Hechos como en su primera epístola. Pero el versículo de Salmo 118, 22, que sonará a todos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Entonces, la piedra rechazada, sufriente,
en su rechazo es Cristo, pero es el fundamento de todo que Dios promete hacer. Y luego la otra cosa es que no es solamente decir, bueno, Ken nos ha dado un sermón y Dios es una piedra, un fundamento firme y toma, ya voy inspirado. No, la inspiración puede esfumarse muy fácilmente, pero lo que primero de Pedro también añade es que realmente en lo que Pedro dice, tenemos que decidir que vamos a ser participantes con Cristo como la roca en nuestras vidas. Entonces, recordamos la descripción que Pedro en primero de Pedro 2, 8 y 9 da del pueblo de Dios. Pero es interesante, si pensamos un momento, que estos no son de espectadores, que somos una nación de participantes. ¿Es verdad? Participamos por nuestra confianza en el Señor, en llevar al Señor a las circunstancias, o decir, bueno, Señor, si quieres pasar un momento. No, es decir, que yo me dirijo a cada situación en que estoy para hacer Cristo participante en las situaciones en que estoy metido. Entonces, primero de Pedro 2, 8 y 9, habla de, decisión en cuanto a la roca. Vamos a rechazarle o vamos a hacer y tropezar, o vamos a ser personas destinados a la firmeza. Y dice, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y empieza ahí. ¿El sacerdocio qué hacen? ¿Van al templo para el show? No, están trabajando todo el tiempo en sus deberes como sacerdotes. Real, sí, tienen una autoridad, pero un real sacerdocio, personas que participan y adquirido por Dios. No es solamente que Dios dice, estos son míos y estos no. No, Dios adquiere para inversión. ¿Has visto estos grandes carteles en los sitios de construcción? Adquirido por tal y tal y luego dice inversión. Bueno, Dios no tira dinero. No tira su Hijo que se dio en nuestro lugar, se invierte en nosotros. Entonces, hay aquí la implicación de responsabilidad, de no ser pajaritos en el nido. Entonces, para terminar, recordamos lo que Hebreos 6, 19 y 20 dice. Una esperanza tenemos como ancla segura y firme de nuestra vida que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Tienes aquella ancla? ¿Esto es tu seguridad? Pues esto cada uno tiene que contestar. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor, que nos has llamado a mirar la roca. Mirar la roca y cómo tú nos das un fundamento y aquel fundamento es la fe en aquel que es la roca. Y Señor, gracias porque es un gran consuelo, pero es un gran reto frente a nuestras circunstancias, ver cómo obras para consolarnos como pueblo y para hacernos partícipes de lo que tú vienes trayendo sobre la tierra, tu reino. Señor, ayúdanos a conectar estas cosas, no solamente tener las respuestas al final del libro y decir la respuesta siempre es Jesús, que es verdad, pero conectarlo con la vida que tú nos has dado para vivir. Gracias por tu inversión en nosotros. Señor, queremos activamente multiplicar esta inversión. Señor, ayúdanos ahora, envíanos con tu poder
y tu presencia, tu amor frente a la semana que tenemos, Señor, para que la palabra que nos has dado permanezca, que dé su fruto en nuestras vidas y en las vidas de las personas que tocamos. Y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.